Tengan un buen día, mis estimados y estimadas. En esta ocasión vamos a desarrollar el quinto tema denominado relación de sinonimia entre las palabras. Eh, bien, eh, breve, en este breve video tutorial vamos a hablar acerca de la parte teórica de lo que es, de lo que es en sí el tema. eh, que comprende 4 puntos muy importantes: objetivos, definición, clases y la manera de cómo resolver un ejercicio de sinónimos. Eh, bien, empezaremos hablando acerca de los objetivos. En primer lugar, este tipo de ejercicio nos ayuda a adoptar al estudiante el significado preciso de las palabras. ¿Sí? Recuerden que hay palabras, ¿sí?, o términos que eh, pueden variar su significado de acuerdo a un determinado contexto. A eso hace referencia este primero objetivo. Luego tenemos que nos ayuda a instruir el uso adecuado en los términos, ¿sí? Este objetivo se relaciona mucho o guarda, ¿sí? Guarda semejanza a lo que se dice en el primer objetivo. Por último, tenemos que este tipo de ejercicio también nos ayuda a desarrollar una actitud investigadora. Es aquí donde al alumno se le va a invitar a investigar palabras nuevas en lo que él tendrá que buscar sus significados y el lugar de origen. Bien, eso fue en base a sus objetivos. Ahora vamos a hablar de la parte teórica, ¿sí? La parte de la definición. Para ello nos vamos a centrar en la etimología y según cómo el curso de actitud verbal, cómo lo denomina. Bien, empezaremos viendo según la etimología. Dice que proviene de dos voces griegas, ¿sí? Sin, que significa conforme a o uno mismo, y un noma, que quiere decir nombre. Si lo unimos, eh, nos dan esta este breve concepto o definición que quiere decir conformidad de nombre. Bien, ahora vamos a ver cómo lo establece el curso de actitud verbal al ejercicio de sinónimos. Bien, lo establece como un fenómeno semántico que se produce cuando diferentes significantes están comprendidos en el mismo campo semántico, pertenece a la misma categoría gramatical. Recuerden que la categoría gramatical son los sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, ¿sí? Etcétera. Bien, a la misma categoría gramatical y principalmente que presentan significados iguales o parecidos. Para entender un poco de lo que es la definición, vamos a ver algunos ejemplos. Sustantivo nos indican el nombre. Ahí tenemos el término casa, domicilio, hogar, vivienda, morada, residencia. ¿Sí? Todos esos términos que he mencionado guardan cierta relación con casa. Adjetivos que nos indican la cualidad del nombre, y tenemos el término efímero. A continuación vamos a, a mencionar los términos que guardan relación o semejanza. Tenemos pasajero, fugaz, momentáneo, transitorio. Y por último tenemos la categoría que nos indica acción. Ahí tenemos el término instruir, que quiere decir adiestrar, educar, ilustrar, aleccionar. Bien, chicos, esto es en base a la definición. Ahora vamos a ver algunos datos puntuales acerca de los sinónimos. Todas las palabras que están establecidas en nuestro idioma son posibles de relacionarse. Otro punto que nos dicen que la relación entre palabras se establece por una determinada característica. Eh, el tercer punto, que todas las palabras que comparten sus semas son más importantes y se ubican dentro de un mismo campo semántico. Esos son algunos datos eh, importantes acerca de los sinónimos. Ahora vamos a hablar de la estructura. La estructura, aquí voy a hacer algo puntual porque yo ya lo expliqué en la anterior clase,
¿sí? Con el tema, los términos excluidos. La estructura es algo convencional y se parece ¿no? al ejercicio anterior, ¿no? Ahí tenemos una premisa o palabra principal seguida de las alternativas múltiples, ¿sí? Comprendidas por cuatro distractores y una posible respuesta. Bien, eso es en base a la estructura. Ahora vamos a ver los tipos o la clasificación de los sinónimos. Eh, Aquí nos muestran cuatro clases de sinónimos: los sinónimos absolutos o totales, sinónimos parciales o relativos, sinónimos con diferencia de grados y los sinónimos efemísticos. A continuación vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Sí? En primer lugar, vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar de, de los sinónimos absolutos o totales. Bien, ¿qué nos indican de los sinónimos absolutos o totales? ¿Qué son aquellos sinónimos que significan? Significan algo exacto y rigurosamente lo mismo en cualquier contexto, ¿sí? No son comunes. ¿Qué quiere decir? Que ciertas palabras son parecidas o semejantes, ¿sí? Eh, para todo, para nivel global, ¿no? Por ejemplo, si en el Perú alfabeto es sinónimo de abecedario, para México o para otros países debe ser lo mismo. Es aquí que también en este primer tipo recibe el nombre de sinónimos lexicales porque ya está establecido en un determinado diccionario, eh, digamos, especializado, ¿no? En este caso de sinónimo. Bien, ahí vemos el ejemplo. Ariana aprendió a escribir todas las letras del alfabeto. ¿Cuál sería su sinónimo total? ¿Sí? Abecedario. ¿Sí? Ariana aprendió a escribir todas las letras del abecedario. Bien, ahora vamos a hablar acerca del segundo grupo o el segundo tipo, ¿sí? Los sinónimos indirectos o relativos. Son sinónimos que tienen mismo significado, ¿sí? En un determinado contexto. Por ende, también a este grupo se le denominan sinónimos contextuales, pero en otros enunciados pueden cambiar de significado y por ende ya no funcionan como sinónimos. Bien, aquí vamos a ver el ejemplo. Después de su exitosa operación, todo está en paz. Después de su exitosa operación, todo está en calma. Entonces, el sinónimo indirecto o relativo de paz sería calma. Si bien es cierto, paz, si buscamos en el diccionario de sinónimos, sus sinónimos serían los siguientes: paz, concordia, calma, reposo, tranquilidad. Acá no podría ir tranquilidad ni reposo, ¿sí? Porque no se adecua al contexto. Porque acá no, nos indica un contexto como algo de eh, un conflicto, eh, algo bélico. Por eso no puede ir reposo. Por eso hemos puesto calma, el término calma que se apropia a este contexto. Bien, ahora sigamos con los sinónimos con diferencia de grados. Son aquellas palabras con significados semejantes, pero con una diferencia de grado de intensidad. Y puede variar de menor intensidad a mayor intensidad. Ahí vemos, Juan está feliz porque ingresó a la Universidad Nacional de Piura, donde el término feliz nos indica una menor intensidad. Juan está eufórico porque ingresó a la Universidad Nacional de Piura, donde el término eufórico el, el- sería el sinónimo de mayor intensidad, ¿sí? El de mayor impacto, eufórico. Sigamos con otro ejemplo. El incendio deterioró el complejo habitacional, ¿sí? Deterioró nos indica de menor intensidad o menor impacto. Pero si yo digo el incendio devastó el complejo habitacional, ahí sí nos indica algo impactante, algo de mayor impacto o
mayor intensidad. Eso es con respecto a los sinónimos de diferencia de grados. Ahora vamos a ver los sinónimos eufemísticos. Los sinónimos eufemísticos son las palabras, ¿sí?, o términos que reemplazan aquellas cuya expresión es dura, cruda, vulgar, malsonante y que por lo tanto producen connotaciones negativas. Eh, Estas palabras tratan de darle una forma más suave, digamos, educada y menos ofensiva a la expresión. Ahí vemos en el siguiente ejemplo. En este caso, el término ladrón sería el término vulgar, ¿sí? El término vulgar, ladrón. Pero si lo queremos reemplazar ese término a, a- lo pod- a algo más, digamos, más suave o menos ofensivo, lo reemplazamos por el eufemismo amigo de lo ajeno, ¿no? Ese sería el sinónimo eufemístico. También hay otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vejez, el feminismo de vejez sería persona de la tercera edad. eh, el feminismo de baño sería servicios higiénicos. eh, el sinónimo feminístico de empleada sería trabajadora del hogar, ¿no? Y así, entre otros. Bien, eso es en base a los sinónimos eufemísticos. Ahora vamos hablar acerca de la precisión semántica. La precisión semántica es la condición básica que se debe tener en cuenta este fenómeno semántico llamado de sinonimia. La precisión semántica consiste en conocer el significado correcto o cabal de la palabra y en consecuencia su utilización correcta según el contexto. Ahí vemos el ejemplo, que el término quebró, ¿sí? No es aplicado para una determinada parte del cuerpo humano, ¿sí? No, no podemos decir me quebré la costilla, me, me quebré la cabeza, ¿sí? Entonces ahí sería la precisión semántica, ahí estaría incorrecta. Pero sí podemos decir me fracturé la costilla, me fracturé la cabeza. Sí, porque el término fracturó hace referencia a una parte del cuerpo. Bien, eso es en base a la precisión semántica. Ahora vamos a ver cómo resolver ejercicios de sinónimos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que dos o más palabras solo pueden ser sinónimos si pertenecen a la misma categoría gramatical, es decir, sustantivo con sustantivo, adjetivos con adjetivos, verbos con verbos. Muy bien, ahí tenemos el ejemplo, desinfectar, ¿sí? Eh, en este caso, la premisa de desinfectar nos dicen que es la categoría gramatical, es un verbo, nos indica una determinada acción. Entonces, acá hay 5 alternativas, donde de las 5 alternativas, 4 guardan relación con la premisa, desinfectar. Pero si ustedes se percatan, eh, no son verbos. El único verbo ahí sería higienizar. Higienizar. Ese sería el sinónimo en este caso, ¿no? Sería la respuesta cabal para la premisa desinfectar. Bien, ahora vamos a ver el otro punto, ¿sí? Los términos deben compartir los mismos accidentes gramaticales, es decir, deben estar en la misma conjugación, ya sea de tiempo, persona, número y género. Ahí vemos 3 ejemplos. Mírame. El término mírame nos indica que está en tiempo presente, ¿sí? Eh, segunda persona, número en singular y, y género no se puede decir, ¿no? Mírame. Entonces, acá, según lo que hemos referido,
¿qué alternativa cumple con las conjugaciones establecidas en la premisa? Observan. Bien, observan. Ahora vamos a ver la siguiente premisa. Comeremos. ¿Sí? Comeremos tiempo, futuro, persona, eh, a ver, persona, a ver en qué persona está, a ver, eh, primera persona del plural, número, ¿sí? Número plural y género masculino, ¿no? Entonces, ¿qué conjugación, qué términos cumple con estas conjugaciones establecidas en la premisa? Obviamente vemos llantaremos, ¿sí? Llantaremos. Y también porque tanto comeremos y llantaremos sería un participio, ¿sí? Sería un participio. Enajenado está en presente, enajenado, ¿sí? En masculino. Entonces, aquí la respuesta cabal sería alienado. Bien, ahora vamos a ver el otro punto, ¿sí? A ver, las palabras deben corresponder la misma lengua y al mismo nivel, ¿sí? Teniendo en cuenta la misma lengua hace referencia al mismo código. En este caso, el código es el idioma español o el castellano, ¿sí? Vamos a ver, ejemplo, amigo. En este caso, el término que se adecua al mismo nivel y al mismo código sería compañero, ¿sí? Tanto pata, causa y compinche brother nos indican algo coloquial, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver el otro ejemplo, padre. Sí, igual, ¿no? Papi, papi viejo denotan algo coloquial. Tata y taita vienen de lenguas, taita viene de un término quechua, tata de la aymara, sí, y la alternativa cabal sería progenitor. Bien, eso sería en base al tercer punto. Bien, ahora vamos a ver los métodos de resolución. ¿Sí? En primer lugar, es necesario definir lo mejor posible la premisa, ¿sí? Hay que buscar una definición cabal, ¿sí? A lo que indica la premisa. Luego nos dicen que no debemos mirar las opciones, ¿sí? Eh, Luego de que hemos analizado la premisa, mentalmente debemos postular posibles sinónimos, ¿sí? Para luego observar y definir alternativas y comprobar si alguna de ellas corresponde a los sinónimos que hemos propuesto. Pero y si más de una alternativa parece ser la respuesta, entonces debemos restringir aún más el campo semántico, ¿correcto? Y finalmente debemos formar una oración y reemplazar las palabras que causen mayor impacto o dilema. Bien, chicos, ya hemos llegado a la parte final de esta breve video tutorial. Espero que les haya sido de su agrado y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vemos hasta la próxima clase.